Actividad 46. Los rayos X son ondas electromagnéticas de mayor energía que la luz visible, por lo tanto de mayor frecuencia. Dado que su dosis es acumulativa, no se debe superar una determinada cantidad de radiografías al año, salvo prescripción facultativa. Calcula la energía máxima y mínima de esta zona del espectro si su frecuencia va desde 3 por 10 elevado a 6 hercios, que sería la frecuencia más pequeña o mínima, hasta los 3 por 10 elevado a 19 hercios, que es la frecuencia más grande o máxima. Pues simplemente calculamos la energía máxima y mínima de los rayos X usando la fórmula de que la energía es igual a H, constante de Planck, por la frecuencia máxima o mínima, y ya está, no tiene más este problema. Es simplemente hacer uso de la fórmula energía igual a constante de Planck por la frecuencia ni, la letra esa que no es una V, sino una letra griega. Actividad 47. Dice, calcula la energía necesaria para ionizar un átomo de hidrógeno en su, primero, apartado A, en su estado fundamental. ¿En qué consiste ionizar un átomo de hidrógeno? Consiste en que, en este caso, a partir del estado fundamental, apartado A, el electrón que tiene en la órbita o la órbita con número cuántico principal 1, pues pase a estar libre ese electrón, que ya no dependa del átomo. Eso ocurre cuando llega a estar en la órbita con n final infinito. ¿Vale? Tenemos que la energía en la órbita del modelo de Bohr está cuantizado mediante la ecuación E sub n igual a menos R sub h, por 1 entre n cuadrado, o menos R sub h entre n cuadrado. Eso es lo de menos. Por lo tanto, la variación de energía será igual a la energía final, eso no lo he puesto, menos la energía inicial. La energía final es menos R sub h por 1 entre n final cuadrado, y a eso le restaremos menos R sub h entre 1 dividido n sub i cuadrado. Total, sacando factor común el menos R sub h, queda esta expresión de aquí, ¿vale? Y ya simplemente es cuestión de sustituir el valor de R sub h, la constante de Rydberg, que se llama, que vale 2,18 por 10 elevado a menos 18 julio, y sustituir el valor de n sub f, y n sub f vale infinito, entre comillas, una órbita muy alejada, y la órbita inicial n sub i, pues n vale 1. Hacemos eso y nos sale 2,18 por los 18 julio. El apartado B es hacer lo mismo, pero ahora nos piden que calculemos la energía necesaria para ionizar un átomo de hidrógeno si se encuentra en un estado excitado en el que el electrón está en el nivel n igual a 3. Luego n sub i ahora sería n sub i vale 3, y de nuevo n final vuelve a ser infinito, por eso de que el electrón deja de estar ligado al átomo. Una órbita situada a una distancia infinita, en fin, hacemos el mismo cálculo que antes y nos sale 2,42 por 10 elevado a menos 19 de julio. Esto significa que la energía, no está escrito, pero lo explico y lo comento yo, la energía necesaria para ionizar un átomo de hidrógeno si el electrón está en la órbita n igual a 3, este número es más pequeño que el anterior. ¿Por qué? Porque si está en la órbita n igual a 3, ya está más lejos del núcleo. Y si está más lejos del núcleo, es atraído con menos fuerza, y por lo tanto, pues será más fácil, es decir, nos costará menos energía el ionizar al átomo. ¿De acuerdo? Y si estuviera el electrón del átomo de hidrógeno todavía en una órbita inicial mucho más alejada del núcleo, pues cada vez nos costaría menos, ¿vale? Cada vez sería más barato, entre comillas, ¿no? Actividad 48, también de la página 51. Nos dicen que al someter electrones a una diferencia de potencial de 4 por 10 elevado a 6 voltios, no 4 por 10 elevado a 4 voltios, se consigue, voy a poner esto mejor, si no, no lo veo. Se consigue, a ver, aquí estamos. Se consigue acelerarlo hasta que alcanzan una velocidad de 4,32 por 10 elevado a 6 km por hora. Me piden calcular la longitud de onda de los electrones. Lo primero que se ha hecho aquí, como estáis viendo, es un cambio de unidades. Paso los kilómetros por hora a metros por segundo, unidades del sistema internacional. Lo segundo, veréis que el dato de diferencia de potencial no se usa para nada en este problema. Y lo tercero es que hay que usar la ecuación de de Broglie, que relaciona
una magnitud típica de las ondas, como es la longitud de onda, con la velocidad y con la masa, ¿vale? Longitud de onda igual a h, constante de Planck, entre la masa de la partícula por la velocidad de la partícula. Pues la longitud de onda de estos electrones es h, constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, dividido entre el producto de la masa del electrón, que me la darán, y la velocidad de los electrones, que la hemos calculado haciendo este cambio de unidades previamente, porque si no lo hacemos el resultado es incorrecto. Nos sale una longitud de onda de 6,065 por 10 elevado a menos 10 metros, que son algo así como 6 angstrom, ¿vale? El apartado B, me preguntan que si la imagen que se obtendría correspondiente a esta radiación, porque estamos considerando entre comillas los electrones como ondas, si se vería en color, ¿vale? Si se ve o no se ve en color y el por qué, sí o por qué no. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para responder a este apartado B? Que la zona visible del espectro es la que está comprendida entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Son datos que vienen en el libro o se pueden encontrar en Google y que en un examen nos lo darían en caso de que nos preguntaran algo de esto, no hay que sabérselo. Entonces pasamos los nanómetros 400 y 700 a metros multiplicando cada una de las dos cantidades por 10 elevado a menos 9. Y ahora comparamos si el resultado de la longitud de onda de los electrones que hemos obtenido en el apartado A están comprendidos, si este número 6,065 por 10 elevado a menos 10 está comprendido entre estos dos números, entre 4 por 10 elevado a menos 7 y 7 por 10 elevado a menos 7. ¿Qué ocurre? Pues que no, que este número, al ser 6,065 por 10 elevado a menos 10, es mucho más pequeño que la menor longitud de onda correspondiente al espectro visible. Por lo tanto, no se verá en color la imagen obtenida, puesto que está fuera, ¿no? Está por debajo de la zona visible del espectro. Actividad 48. La 49. Calcula la energía de la capa L de un átomo de hidrógeno en unidades de sistema internacional. La capa L significa que el número cuántico principal n vale 2, ¿vale? Pues entonces la ecuación esta que cuantiza la energía del electrón en el átomo de hidrógeno, E sub n igual a menos R sub h entre n cuadrado, pues la usamos. R sub h es la constante de Rydberg, que siempre tiene el valor 2,18 por 10 elevado a menos 18, Julio, y abajo n al cuadrado, como n vale 2, pues 2 al cuadrado es 4. Hacemos el cálculo y nos sale esta energía, que por cierto se me ha olvidado ponerle el signo menos. Es importante ponerle el signo menos, porque las energías son todas las órbitas negativas. Cada vez es menos negativa a medida que se va alejando del núcleo, porque se le va dando energía al electrón para que eso ocurra. Tiene que absorber energía el electrón para alejarse del núcleo. ¿Vale? Bien, este es el 49. Nos vamos ahora a la 50. De aquí empieza una serie de actividades sobre el modelo mecanocuántico. Dice, calcula la longitud de onda de de Broglie asociada a tu persona, para lo cual necesitas conocer tu masa, suponiendo que te desplazas a 120 km por hora. Pues bien, lo primero pasamos los kilómetros por hora, metros por segundo, que se puede hacer dividiendo directamente entre 3,6 o multiplicando por 1000 y dividiendo entre 3600. Lo mismo da, ¿no? Yo he supuesto una masa de 70 kilos, aunque no va a variar mucho el poner 70, 60, 50, incluso 80. Varía ligeramente. Usamos la ecuación de de Broglie, que relaciona la longitud de onda con h, masa y velocidad. Sustituimos h, sustituimos masa, sustituimos velocidad. Y resulta que una persona que se desplaza a 120 km por hora, la longitud de onda que tendría sería 2,84 por 10 elevado a menos 37 metros, que es una longitud de onda súper pequeña, ¿vale? 10 elevado a menos 37. ¿Qué ocurre si hacemos el mismo cálculo, ¿vale? Pero para un electrón, en el electrón la masa es 9,109 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, la velocidad es la misma, 120 kilómetros por hora, que en metros por segundo es 33,33. Pues
Ecuación de Broglie para calcular la longitud de onda del electrón. H, que la tenemos siempre arriba, la constante de Planck, vale lo mismo. Aquí masa del electrón y aquí la velocidad en metros por segundo del electrón. Pues nos sale una longitud de onda 2,18 por 10 elevado a menos 5 metros, que sea una longitud de onda normal, entre comillas, o habitual o frecuente en ciertas radiaciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión y la utilidad de este ejercicio 50? Es llegar a la conclusión de que la longitud de onda de una persona es muy pequeña en comparación con la de una partícula subatómica como un electrón. Si dividimos para ver cuántas veces más grande es la longitud de onda del electrón que la de una persona, ¿vale? Dividimos ambas longitudes de onda y nos sale que la longitud de onda de un electrón, considerado como onda, es 7,68 por 10 elevado a 31 veces mayor. O sea, una cantidad enorme, una diferencia enorme. Entonces, no tiene valor, no tiene utilidad, y por eso considerar el carácter ondulatorio de una persona o de un objeto macroscópico como un coche, etc. Por eso la mecánica cuántica se aplica o tiene sentido o tiene más sentido, sería lo más correcto, en partículas o en sistemas de tamaño muy pequeño, partículas subatómicas o incluso más pequeñas. Cuando estamos en el mundo macroscópico, pues no se utiliza la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque, entre comillas, es algo así como perder el tiempo. Como se dice muchas veces, matar moscas a cañonazos, pues no se hace. Porque es una herramienta muy potente que matemáticamente tiene más complejidad que la mecánica clásica y llegamos a resultados, en algunos casos, que no tienen todo el esfuerzo que, digamos, hace en calcular magnitudes típicas de ondas, como la longitud de onda, en un objeto macroscópico, pues no sirve para nada. Sirve para darte cuenta de que no tiene sentido, ¿no? Por eso se sigue aplicando la mecánica clásica al mundo macroscópico. Ahora, en el microscópico ya resulta que la clásica no funciona bien y hay que recurrir a la mecánica cuántica. ¿Vale? Bien. La actividad 51 dice, empleando la expresión matemática del principio de indeterminación de Heisenberg en función de la velocidad, calcula la incertidumbre en esta magnitud, delta de V, para un electrón que se mueva a 100 km por hora. Supón que la incertidumbre de la posición delta de X es 10 elevado a menos 1 nanómetro, es decir, 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a menos 9 metros, pues 10 elevado a menos 10 metros. También cambiamos de unidad la velocidad en kilómetros por hora a metros por segundo, que eso se puede hacer dividiendo entre 3,6 o multiplicando por 1000, dividiendo entre 3600, como queramos. La masa del electrón es un dato que en este caso no me lo dan en el enunciado, pero viene en el tema en varios lugares y es necesaria para hacer el cálculo. Me dicen que H' es la constante de Planck H entre 2pi. Bueno, que el principio de incertidumbre de Heisenberg se pone como la incertidumbre que, en el conocimiento de la posición de una partícula tipo un electrón, esa incertidumbre en la posición delta de X, por la incertidumbre en el conocimiento de la cantidad de movimiento que es masa por velocidad, va a ser mayor o igual que h entre 2pi. Y h entre 2pi es esta h', ¿no? Como la constante h normalizada, a veces se dice. Pero bueno, esas son ideas un poco raras o, en fin, no sé. Bueno, raras no, raras que no... Total, delta de P, que es la variación de la cantidad de movimiento, el amarillo no se ve bien, vamos a cambiar al verde, por ejemplo, o al azul. Delta de P va a ser igual a la masa del electrón, que no cambia, por la variación de la velocidad, que es lo que hemos hecho aquí. Delta de P es m por delta de V, lo vemos, ¿no? Entonces, esto ya me permite despejar delta de V. ¿Cómo? Pues el delta de X por m lo paso dividiendo aquí junto al 2pi y me queda que el error de incertidumbre en el conocimiento de la velocidad de qué partícula es del electrón pues es mayor o igual que h entre 2pi por m por delta de X. Sustituyo todo. H, masa del electrón, incertidumbre en la posición, y me sale que la incertidumbre en la velocidad, con la que conocemos la velocidad del electrón, va a ser siempre mayor o igual a 1,16 por 10 elevado a 6 metros por segundo. O sea, más de 1.000.000 de metros por segundo como mínimo va a ser la incertidumbre con la que conoceremos la velocidad del electrón.
Me preguntan en el apartado B que si esta incertidumbre es despreciable frente al valor de la velocidad. Evidentemente no, porque la incertidumbre, que es del orden de magnitud del millón de metros por segundo, es muchísimo más grande que la velocidad del electrón. Entonces, con partículas pequeñas, tipo electrones, se cumple, tiene mucho sentido la aplicación del principio de incertidumbre de Heisenberg, puesto que existe una indeterminación o una incertidumbre de un valor muy grande en el conocimiento de la velocidad. ¿Vale? Fijaros que sí, en realidad el significado de esto que se ha calculado aquí, ¿cuál es? Si la incertidumbre en la posición es del orden de un ástron, que es una longitud muy pequeña, es decir, si soy muy preciso en determinar la posición del electrón, lo haré a costa de que la incertidumbre en el conocimiento del valor de la velocidad del electrón se incremente un montón, porque siempre el producto de ambas incertidumbres, será mayor o igual que h entre 2pi. Entonces, si conozco muy bien la posición, conoceré mal la velocidad. Y si conozco muy bien la velocidad, conoceré muy mal la posición. Explico esto un poquito así, esto cómo es posible. Como estamos, claro, a la hora de intentar medir posición, velocidad de una partícula tan pequeña, vamos a interactuar con la partícula de manera externa y entonces eso va a modificar o bien la posición o bien la velocidad, dependiendo de cómo interactuamos con eso. O sea que al medir magnitudes, tipo posición, tipo velocidad de una partícula, tipo un electrón, pues o bien cometemos mucho error en determinar la velocidad o bien en la posición. De manera que siempre se cometerá un producto, digamos, siempre se van a cometer unos errores en la medida de o bien posición o bien velocidad, cantidad de movimiento, de manera que el producto de ambos errores sea mayor o igual que una cantidad, que es h entre 2pi. Si imaginemos que queremos ver la posición de un electrón, para eso que tendríamos que usar un foco de luz. Sabemos que la luz la podemos considerar como onda o como partícula. Si consideramos como partículas la luz, ¿qué ocurre con los fotones que están iluminando, entre comillas, al electrón? Pues que van, entre comillas, a darle energía al electrón, que se va a mover a más energía cinética, con más velocidad de la que estaba inicialmente, y eso va a incrementar la incertidumbre, el error en la medida de la velocidad, ¿vale? Sería una manera de entender esto así de manera práctica, ¿no? Pero bueno, la idea es eso. Principio de indeterminación de Heisenberg: no se puede conocer con exactitud ni la posición ni la velocidad simultáneamente de una partícula tipo partícula subatómica. Digamos que siempre se va a cometer un error en la medida de ambas magnitudes. Y si en una el error es muy pequeño, en el otro se va a hacer muy grande, como ocurrió en este ejercicio, donde teníamos un error en el conocimiento de la posición delta de x de y elevado a menos 10 metros, muy pequeño, pero sin embargo el de la velocidad se hace el error pues mayor a 1.000.000 de metros por segundo. Bien. La actividad 52 dice: ¿podría explicar si el principio de indeterminación de Heisenberg tiene o no importancia en el mundo macroscópico? Bueno, ya lo he explicado al explicar otro ejercicio antes, pero bueno, no me importa volverlo a explicar aquí. Si tenemos un coche de masa 1,5 por 10 elevado a 3 kilogramos, unidad de sistema internacional, perfecto, me dan la velocidad del coche, 100 kilómetros por hora, lo paso a metros por segundo, dividiendo siempre entre 3,6, ¿vale? La indeterminación en la posición del coche es y elevado a menos 2 metros, que es pues 1 centímetro, ¿vale? Por si no. Y ahora quiero calcular la indeterminación en la velocidad, ¿no? Exacto. Porque sé la indeterminación en la posición, pues calculamos el de la velocidad. Pues delta de v será mayor o igual que h entre 2pi por m por delta de x, igual que aquí, ¿vale? Lo mismo que aquí. Estamos haciendo aquí, pero ahora es con el dato de masa del coche, que es mucho más grande, y el error en la posición, que es también más grande, y elevado a menos 2. Total, si hacemos esto, fijaros lo que sale, una indeterminación en la velocidad, pues súper pequeña. Digamos que delta de v es mayor o igual que 7,03 por 10 elevado a menos 36 metros por segundo.
Entonces, ¿qué ocurre si queremos aplicar el principio de determinación de Heisenberg al mundo macroscópico? Por ejemplo, al caso de un vehículo que se mueve con esta velocidad de 100 km por hora. Porque en el mundo macroscópico el error o incertidumbre, en la medida de la velocidad pues es despreciable, porque algo del orden de 10 elevado a menos 36 metros por segundo es algo ridículo. Es imposible de medir. No hay ningún aparato de medida que te dé esa precisión, que sería 0,350 y después ya vendría el 7, ¿vale? Entonces, en el mundo macroscópico no tiene sentido, no tiene importancia, ¿no? El principio de indeterminación de Heisenberg. En el microscópico sí lo tiene, ¿vale? Y por eso se emplea ahí. Y la mecánica cuántica, su sentido está en los sistemas de tamaño microscópico. Si no, digamos, como que no se manifiesta, entre comillas, ¿no? Como que todo funciona mediante la mecánica clásica. La actividad 53, que va a ser la última de este vídeo, dice: ¿qué diferencia hay entre la órbita de Bohr y el orbital definido por la mecánica cuántica? Pues esta es una típica pregunta de examen en selectividad y en muchos sitios, ¿vale? Una órbita de Bohr, no de Bosch, es una trayectoria perfectamente definida y conocida, en la que se encuentra el electrón, se conoce la posición, se conoce la velocidad, no hay incertidumbre, entre comillas, porque eso es previo a la mecánica cuántica. Ahora bien, un orbital es una solución de la ecuación de onda, inicialmente. ¿Y qué describe el orbital? Una zona del espacio donde es muy probable encontrar el electrón. Pero no se puede ubicar con exactitud la posición del mismo ni la velocidad con la que va. ¿Por qué? Porque está sometido esto al principio de indeterminación de Heisenberg. Y el producto de ambas indeterminaciones ya sabemos que es producto delta de x por delta de p es mayor o igual que h entre 2pi. ¿Vale? En fin, las órbitas son trayectorias perfectamente definidas, los orbitales son regiones del espacio alrededor del núcleo donde es muy probable encontrar al electrón con una probabilidad del 90 y muchos por ciento. Tienen diferentes formas geométricas, esféricas, formas de 8 infinitos u otras más complejas, en fin, eso. Con esto pues acabamos esta actividad.